Y seguimos en pie con nuestro próximo invitado, el doctor Francesco Mancuso, doctor de la Universidad Militar Nueva Granada, profesor de Seguridad Internacional y Sistemas Políticos Comparados de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Casa de la Universidad Militar Nueva Granada. Queda en compañía con la profesora Claudia Patricia Salceda. Doctor Francesco, buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Micrófono, doctora Claudia. Buenas tardes, doctor Francesco. Bienvenido. El doctor Francesco Mancuso nos hablará sobre la evolución del sector defensa en Colombia en el siglo XXI. Doctor, puede iniciar con su introducción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, déjeme agradecer a la doctora Melba Calle. ¿Por qué? Porque la doctora Melba me incluyó en su proyecto cuando ya estaba en curso. Yo me ingresé en la Universidad Militar Nueva Granada en agosto del 2019 y la doctora Melba me acogió en este proyecto y me está permitiendo profundizar los que son unos temas de mis estudios doctorales que se encargaron del análisis y el estudio del sector defensa aquí en América del Sur. Bien, a modo de introducción, como introducción, podemos decir con rapidez una cosa. Cuando se analiza la guerra de guerrilla, pues uno puede, digamos, imaginarse una guerra, digamos, que empieza a surgir en los años 50 o en los años 60. En realidad, si nosotros analizamos los estudios sobre la guerra de guerrilla, ya se puede ver cómo un grande teórico de la guerra, von Clausewitz, en su libro sexto del libro de la guerra, valga la redundancia, se encarga de analizar las operaciones defensivas. Y en estas operaciones defensivas, von Clausewitz nos hace un análisis sobre la importancia de una población civil en armas. Claramente, von Clausewitz hace referencia a la experiencia española. Cuando las tropas de Napoleón ocupando España, se encontraron una población hostil, una población que no tenía los mismos equipos, el mismo entrenamiento militar de las tropas francesas y que pero dificultó y mucho el control de los franceses en España. De ahí von Clausewitz afirma y nos da un primer detalle fundamental para entender la guerra de guerrilla. Los grupos guerrilleros pueden tener un equipo inferior a los equipos de las Fuerzas Armadas, pero el mayor conocimiento territorial que tiene la guerrilla, los vínculos que la guerrilla puede establecer con la comunidad local, pueden permitirle una ventaja en términos de movilización territorial, en términos de capacidad también de encontrar puntos donde abastecerse, bien sea de armas o de comidas. Ahora bien, un autor más moderno que pero para efectuar su análisis sobre la guerra de guerrilla utiliza estos puntos de von Clausewitz es Liddell Hart. Liddell Hart, en su libro Strategy, hace un análisis de la guerra de guerrilla a nivel estratégico y analiza cómo la guerra de guerrilla modifica por completo también el concepto de concentración y desconcentración de las fuerzas. Es decir, en un conflicto convencional, los actores, antes de atacar, lo que hacen es juntar las fuerzas concentrar las fuerzas en un determinado punto del frente y atacar un punto del frente enemigo que consideran débil. Quien defiende hará la misma idéntica cosa, concentrando sus fuerzas en los puntos débiles del frente. Bien,
La guerra de guerrilla no se basa en la concentración de fuerza, por lo contrario, se basa en la desconcentración de fuerzas. Los grupos guerrilleros expanden su presencia territorial y envían sus hombres en un territorio cuanto más amplio posible para disminuir la posibilidad de ser interceptados. Por otro lado, pero, las tropas, las fuerzas armadas deben hacer la misma cosa, deben desconcentrar sus fuerzas para buscar dónde se encuentran las tropas guerrilleras. Y una vez que las encuentran, pero son llamadas a concentrar con rapidez sus fuerzas para golpear las tropas guerrilleras antes que salgan de este escenario. Ahora, como se ve, las Fuerzas Armadas deben tener esta doble capacidad, la concentración junto con capacidad de desconcentrar las fuerzas. Todo puede parecer relativamente sencillo cuando se tienen que emplear las Fuerzas Armadas en un determinado escenario operativo o con un determinado escenario climático que más o menos se mantiene constante en todo el territorio. Todas estas reglas valen claramente por la guerra de guerrilla que se ha generado en Colombia. Pero a esto debemos juntarle otro factor, que Colombia, desde el punto de vista climático, es un territorio único. ¿Por qué? Porque en Colombia encontramos todas las capas climáticas que tenemos en el mundo. Como yo algunas veces le digo a mis estudiantes de seguridad, si uno va a Santa Marta, se pone espalda al mar y mira la Sierra Nevada, puede ver todas las capas climáticas que hay en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que por una estrategia, lo que para nosotros es una maravilla se transforma en una pesadilla. Porque entonces no es necesario exclusivamente desplegar los hombres, sino en Colombia tener hombres que son acostumbrados a pelear en todos los escenarios, en todos los climas, o mejor dicho, a pelear en determinados escenarios climáticos. Es decir, los hombres que se entrenan para pelear en la selva, después no se pueden emplear en el desierto o en los climas de páramo, superpáramo. Y esto claramente adjunta una dificultad más en la conducción de los operativos en contra de la guerrilla en Colombia. Claramente, la manera con la cual se conducieron las guerrillas en Colombia, con la cual se condujo la guerra de guerrillas en Colombia, tuvo un punto de inflexión en los primeros años 2000, cuando por primera vez se rompió un paradigma en Colombia, un paradigma que se remonta a 1958, cuando el presidente de ese entonces afirma que los militares se encargan de los aspectos militares en el Ministerio de Defensa y los civiles de los aspectos civiles, rompiendo y dividiendo dos esferas que, por lo contrario, si se quiere generar una política integral de defensa, una política de desarrollo del sector defensa, deben estar unidos, deben comunicarse, deben hablarse. Bueno, esto era en cuanto a la introducción sobre este tema. No sé si tengan preguntas o si sigo analizando el desarrollo del sector defensa en el siglo XXI. Doctor Francisco Mancuso, hay una pregunta que va muy relacionada y son las empresas de la defensa nacional. Creo que nos podría ahondar un poco más y abordarlo dentro de lo que sigue en su disertación. Sí, claro. Entonces, pues las empresas de defensa nacional han empezado a jugar un rol fundamental a partir del 2008-2009, en el momento en el cual las Fuerzas Armadas colombianas estaban empezando a enfrentar con siempre mayor éxito los grupos guerrilleros. ¿Qué ha pasado? Entre el 2000, primeros años 2000, 2001 y 2002, 3, 4 en adelante, con mayor rapidez, las Fuerzas Armadas se lanzaron en ofensivas directas en contra de los grupos guerrilleros. Claramente, la atención principal eran las FARC, que era el mayor grupo guerrillero presente en Colombia. Y el mismo ejército pasó de tener 101,000 hombres en el 2000 a tener
más de 300.000 hombres constantemente en armas a partir del 2012-2013. Ahora, esto en otros escenarios se llama un surge, una escalation que una fuerza armada emprende en el momento en el cual está enfrentando un conflicto. ¿Por qué? Porque hay instancias, desafortunadamente, en el país que se niegan a reconocer el conflicto interno, pero cuando una fuerza armada triplica a sus hombres, se está hablando de un conflicto. Cuando las Fuerzas Armadas empiezan también a aumentar la especialización de sus capacidades en una guerra de guerrilla, ahí el gobierno ve que ya se tienen Fuerzas Armadas con un buen nivel de entrenamiento. Fuerzas Armadas, recordemos, el Ejército de Colombia, por ejemplo, actualmente vende a países de la región o en el mundo que enfrentan desafíos similares a lo de Colombia su experiencia para entrenar sus tropas. Misma cosa hizo, por ejemplo, la Armada, enviando el 7 de agosto por primera vez en una misión internacional, el patrullero de altura, 7 de agosto en una misión internacional, la misión Atalanta, para la lucha en contra de la piratería en Somalia. Y cuando la Armada de Colombia regresó a Colombia con este buque, pues todos los conocimientos que se adquirieron pues se tenían que aplicar. ¿Y en qué cosa? En el desarrollo de nuevos sistemas de armas, de nuevos equipos militares que pueden ser útiles a las Fuerzas Armadas colombianas. Hay el gobierno para desarrollar no solo el músculo militar, es decir, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército, sino también para desarrollar su rama productiva, creó una política que empezó en el Ministerio de Defensa, una política en la cual se quería que las Fuerzas Armadas compraran armas a las industrias de defensa colombiana antes de buscar un proveedor internacional. Esto para permitir a la industria nacional de potenciarse. ¿Por qué? Porque a partir del 2003, las Fuerzas Armadas de Colombia empiezan claramente a necesitar de equipos militares modernos, para seguir empujando en esta ofensiva en contra de los grupos guerrilleros. Y muchas empresas que producían los equipos necesarios eran extranjeras, bien sea europeas o estadounidenses, pero con una grande diferencia en la manera con la cual las industrias de Europa y las industrias de Estados Unidos desarrollan sus negocios en el sector defensa. Por ejemplo, las empresas de Estados Unidos son empresas que curan el producto desde la cuna hasta la tumba, es decir, se ocupan del diseño, se ocupan del diseño, de la producción, del desarrollo, de la venta, de la manutención de media vida y de retiro operativo. Resultado, al país al cual le venden un sistema de arma, tecnológicamente hablando, le queda muy poco. Las industrias europeas, por lo contrario, tienen una idea de transferencia de tecnología. Es decir, una industria en alguna parte del mundo quiere producir un sistema de arma con patente europea, pues muchas industrias europeas permiten esta producción bajo licencia. Y utilizando estas herramientas, la base industrial de defensa colombiana ha empezado a crecer. Ahora, básicamente en Colombia, las industrias principales, porque tenemos muchas industrias que operan en el sector de defensa, pero las industrias principales que operan en este sector son la Indumil, punto de referencia del ejército, la Cotecmar, punto de referencia grande de la Armada, la SIAC, punto de referencia de la Fuerza Aérea, y por último hay Codaltec, que es una industria que se encarga de producción en electrónica de defensa y básicamente puede proveer sistemas electrónicos a las 3 principales Fuerzas Armadas y claramente también a la policía. Ahora, cada una de estas empresas está empezando a desarrollar claramente su camino hacia la internacionalización. La empresa que se está moviendo de manera mejor y que logró también una grande
un grande impacto a nivel internacional ha sido la Cotecmar de la Armada. ¿Por qué? Porque actualmente Cotecmar está desarrollando dos proyectos de grande envergadura. El primero son la construcción de los patrulleros de altura. Construcción de patrulleros de altura que se está desarrollando aquí en Colombia, pero con licencia de la FASMER, una industria alemana. Y estos mismos OPV, y esto es bastante interesante, demuestran cómo una fuerza armada crece, aprende de las misiones internacionales. Los primeros OPV, básicamente, se hizo copiar y pegar a la licencia que se tenía. Pero desde cuando regresó el 7 de agosto, se descubrió que estos OPV eran sistemas de armas muy buenos, que pero necesitaban unos ajustes. Y entonces, ¿qué hizo Cotecmar utilizando esta experiencia que le llevó la Armada de esta misión en Somalia? Empezó a hacer los ajustes necesarios para que los siguientes OPV que Colombia está poniendo en el mar pudieran tener las capacidades necesarias a satisfacer aún más las necesidades colombianas para hacer presencia en los mares. Y recordemos que Colombia tiene un escenario maravilloso a nivel geopolítico. Colombia tiene acceso a dos mares, que no son tampoco chiquitos. Tenemos el Océano Pacífico y el Mar Caribe, cada uno de ellos con desafíos totalmente diferentes. Ahí los OPV, que son sistemas de armas que se pueden emplear de manera multifunción, pues pueden ser muy útiles. Otro tema que está desarrollando la Cotecmar, esto nació en Colombia, es el programa denominado Plataforma Estratégica de Superficie. Cuando Cotecmar lanza este programa, como buena industria de defensa, entiende una cosa. Está construyendo PV, pero la idea de construir una fragata es algo mucho más grande. Se tienen que encontrar aliados que sepan lo que se necesite para construir todo esto, que importen o que permitan a Colombia importar la tecnología para producir todo esto. Y el gobierno colombiano empieza a moverse. Y con grande maravilla, pero no mucha maravilla, hay una gran cantidad de empresas europeas, porque recuerden que las industrias europeas son las que hacen transferencia tecnológica, empiezan a interesarse en este proyecto. Y hay intereses no de industrias europeas secundarias, sino de industrias europeas de primer nivel. Se habla de un interés de la BAE Systems, la segunda empresa militar más grande del mundo. Se habla del interés de la Leonardo Finmeccanica de Italia, de la DCNS francesa. Son industrias posicionadas en la construcción de medios navales. Claramente, este interés se ve reflejado también en el día de hoy, en cuanto actualmente en estos días, si se leen las informaciones que salen de las diferentes prensas especializadas en defensa, se está llevando a cabo en Colombia la Conferencia de Ingeniería Naval, la CINAV. Y en esta conferencia hay industrias europeas, incluidas españolas, la Navantia, sobre todas, que están entregando a Colombia soluciones para su sistema de arma. Cuando se entregan o se hacen este tipo de propuestas, ¿qué se está diciendo? Se está demostrando interés. La industria está enviando un mensaje: estoy interesada, quiero participar, quiero estar en esto. Esto significa que Colombia tiene capacidad de atraer desde Europa inversionistas que quieren invertir en la producción en Colombia. Pero de otro lado, esto representa un desafío para Colombia. ¿Por qué? Este interés surge a raíz del hecho que a partir del 2006 Colombia ha consolidado su sector de defensa. Le ha garantizado lo que el sector defensa necesitaba para desarrollarse en términos económicos. Hubo estudios que hicieron un análisis sobre el estrés económico de Colombia para financiar su sector de defensa. Colombia es el primer país de la región por gasto militar en impacto sobre el PIB. Claramente, Brasil es el primer país por aportes, pero si controlamos cuánto a nivel de PIB cada país gasta en la región,
Colombia es la primera y esto significa un fuerte estrés sobre las finanzas estatales. ¿Qué significa pero esto? Que si Colombia empieza a hacer el mismo juego que hizo Brasil, financiar un año, desfinanciar el año siguiente, volver a financiar en 2 años, las industrias europeas, por cuanto interesadas, empezarán a pedir garantías. ¿Y las garantías en qué se sustentan? En un aumento de los costos de los sistemas de armas. Esto por el momento no ha pasado, pero a partir del 2016, de la grande crisis que se ha vivido en los precios de los recursos naturales, todos nos recordamos de cuando a mitad del 2016 el petróleo bajó a $20 por barril. De ahí en adelante Colombia empezó a tener dificultades a nivel gubernamental en financiar todos los gastos gubernamentales, ninguno excluso. El sector defensa fue un privilegiado. ¿Por qué? Porque vio aumentar sus recursos, eso sí, pero a un nivel inferior a lo que necesita para mantenerse estable. Y eso claramente se traduce también en nuevos problemas. ¿Por qué? Porque no solo la Armada, la Fuerza Aérea también tiene proyectos de desarrollo a partir de la firma del acuerdo de paz. El 2016 fue un año increíble para las Fuerzas Armadas de Colombia. No solo la Armada empezó duro con el PES, también la Fuerza Aérea empezó a decir, pues yo tengo unos aviones que son muy buenos para bombardeo al suelo, los Kafires, estos aviones israelitas, que se han modernizado. Y ahí la SIAC, con una grande alianza con la Israeli Aerospace Industries, logró la modernización de los Kafires en Colombia. Misma SIAC que construyó el primer drone colombiano para aumentar el reconocimiento territorial de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero los Kafires no son útiles para proteger el espacio aéreo, no son casas de interdicción aérea, no son un Eurofighter, para dar un ejemplo. El gobierno colombiano entonces ahí empezó a decir, pues se necesitan estos medios militares. Hay sobre la mesa muchas opciones, pero por el momento no se ha escogido ni se ha empezado un programa. Se habla de los F-16, se habla de los Eurofighters, se habla de los Gripen, que la Saab de Suecia le está vendiendo a Brasil. Pero ahí está, en el sector defensa está un punto de madurez del sector defensa colombiano. No empezar un programa sin tener la seguridad de poderlo financiar. Por el momento, entonces, esto está congelado, pero es una necesidad que advierte la Fuerza Aérea. El Ejército también. El Ejército en 2016 crea Damasco, la doctrina Damasco, para la normalización del Ejército. ¿Por qué? ¿En qué sentido normalización? En el sentido de que el Ejército, en más de 60 años de guerra de guerrilla, fue una fuerza acostumbrada a mirar Colombia hacia adentro. Ahora es llamado a una nueva tarea, de adentro de Colombia hacia el mundo, abrirse. Con la doctrina Damasco se está buscando esto, pero la doctrina Damasco significa también nuevos equipos para las fuerzas, para el ejército, para empezar a participar en misiones internacionales bajo égida de la ONU, de la OTAN, crear fuerzas que no están solo acostumbradas a pelear la guerra de guerrilla, que se mantiene el focus de las 3 principales Fuerzas Armadas de Colombia. Es el foco central, pero expandir otras capacidades para tener nuevas oportunidades en el mundo. Y es justo esto lo que ahorita se debería buscar, porque claramente ninguno niega que las viejas amenazas hayan desaparecido. La disidencia de las FARC, el ELN, el EPL, para hablar de los grupos guerrilleros, pero también todos los grupos paramilitares activos en la costa del Caribe. Son amenazas que las Fuerzas Armadas de Colombia conocen, saben cómo combatirlas. Pero el tema ahora se expande hacia otro tema. Queremos dejar que las Fuerzas Armadas de Colombia se encarguen solo de esto, desperdiciando 19 años de crecimientos, o, por lo contrario, planear una expansión de estas Fuerzas Armadas en el exterior, una participación en misiones internacionales. Pero para hacer esto, y en particular cuando se habla de misiones internacionales, no debemos nunca olvidarnos de los estándares de calidad de la OTAN. Colombia quiere ser partner global de la OTAN,
de hecho es partner global de la OTAN, pero debe garantizar estándares de calidad muy altos de sus Fuerzas Armadas, que pasan también, y voy concluyendo, hacia un proceso de reforma que se está empezando a ver. El ejército está disminuyendo el número de los reclutas que cada año va a utilizar. La Armada, la misma cosa. La Fuerza Aérea, muy pequeña, pues esto no se le pide eso a la Fuerza Aérea. Esto abre un escenario interesantísimo. Si Colombia lo logra, puede pasar de tener fuerzas que se basan en el servicio militar obligatorio a fuerzas típicas de los países occidentales, donde no el grueso, sino el 100% de las fuerzas militares está compuesto por soldados profesionales, que se profesionalizan en las Fuerzas Armadas y de esta manera logran un camino hacia una formación nueva. Y esto claramente, y muchos otros, son los desafíos que se plantean las Fuerzas Armadas y el sector de defensa para los próximos 15, 20 años, más o menos. Muchas gracias por haberme escuchado y no sé si se tienen preguntas, pues con mucho gusto las voy a contestar. Muchas gracias, doctor Francisco. Ha agotado usted muy bien una panorámica de la realidad colombiana, unas exigencias y unos retos que vienen a futuro para las nuevas generaciones y para toda la ciudadanía colombiana. Su aporte es muy importante en el día de hoy y agradecemos su presencia en esta primera intervención del Congreso Internacional de Estudios Sociojurídicos.